lo atendimos, salimos a charlar con él un rato, a conversar. Y claro, ellos estudian y leen mucho la Biblia, y a nosotros también nos gustaba estudiar y leer mucho la Biblia. Entonces dijimos, bueno, vamos a pegarle un lindo paseo por la Biblia al testigo de Jehová, ¿no? Y canchereamos y le decimos, decime dónde está este versículo y cómo es esto y cómo es el otro. Y le dimos, hermano, para que tenga, para que guarde y para que archive. Pero en un momento, el testigo de Jehová me dice, les voy a decir algo. Ustedes, como cristianos evangélicos, tienen un montón de denominaciones y un montón de divisiones. Pero en el mundo no vas a encontrar un solo testigo de Jehová que predique una doctrina diferente. Estamos unidos y predicamos todos lo mismo. Y ahí no tuve argumento. Ahí no pude decirle absolutamente nada. Porque tenían más unidad ellos que nosotros. Y es increíble que el diablo muchas veces se une y hace alianzas estratégicas para perder a la juventud. Y nosotros los cristianos estamos divididos realmente para poder predicar el evangelio. Hay tanta división. Yo el otro día, estoy en un grupo de Facebook donde se comparten estudios bíblicos lindos y se comparten cosas muy, muy, muy edificantes, pero siempre salta alguno dando la nota, ¿no? Y uno preguntaba el otro día, ¿qué fruto era el fruto que Eva comió en el Edén? Porque la Biblia en ningún lado dice que era una manzana. Entonces se pusieron a discutir, no, que no era una manzana, que era esto, que era algo ficticio, que era algo... Y le digo, ¿qué problema hay? Si era una manzana, si era una pera o si era cualquier otra fruta. ¿Cuál es el problema con la fruta? En lugar de rescatar la enseñanza, que es lo que nos edifica, se ponen a discutir por una manzana. Y así estamos en el evangelio muchas veces, ¿no? Discutiendo por cosas que no tienen sentido, en lugar de unirnos por las cosas que son importantes. Yo entiendo que hay diferentes doctrinas, pensamientos, denominaciones, pero si nos centráramos en lo que es lo más importante, que es predicar el evangelio y que las almas se salven, después que la gente congregue en donde quieren. Yo sé que tenemos ventaja, porque soy el pastor más lindo de Campana, entonces tenemos ventaja nosotros, pero la gente va a congregar donde quiera. No hay problema. Lo importante es que la gente se salve. Lo importante es que podamos predicar el evangelio de salvación. Amén. Y que busquemos no cuáles son las diferencias, sino cuáles son las cosas que nos unen. Mirá, yo como pastor tengo amigos de las denominaciones más diferentes, más contradictorias y más raras, y me han invitado a predicar muchas veces. Me han invitado a predicar en iglesias donde no comparten nuestra doctrina, pero me conocen, saben que soy una persona respetuosa de todas las doctrinas y voy a predicar el evangelio de Cristo. Voy a predicar sana doctrina y me han invitado inclusive a predicar muchas veces, porque siempre trato de buscar el punto en común, lo que nos une. Y este es un tiempo para unirnos y para buscar las cosas que realmente nos unen. Y bueno, como dice el apóstol Pablo, uno tiene que aprender a desechar lo malo o a desechar lo que no le sirve. Porque hay cosas que no son malas, pero a veces no nos sirven. Y tenemos que aprender a levantar esos muros y saber, bueno, hasta acá, esto me sirve, esto no. Pero lo más importante, tenemos que ponernos de acuerdo. Amén. El mundo necesita en este tiempo, nuestra ciudad necesita en este tiempo una iglesia unida que marque la diferencia. Que la gente sepa que puede ir a una iglesia sin importar la denominación, que pueda llegar a Cristo y se pueda encontrar con Dios en este tiempo. ¿Amén? Bueno, esto no es parte de lo que iba a predicar, pero bueno, ¿estamos transmitiendo ya? Muy bien. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Vaya buscándolo tranquilo. Todos los avances que hubo en este tiempo con internet, con la tecnología, sobre todo con la comunicación, con las redes sociales. ¿Cuántos años atrás vivimos sin comunicación, sin comunicarnos, sin celulares? Y vivíamos bien. Poníamos un horario y decíamos a las 3 nos encontrábamos y a las 3 nos encontramos. Y nadie avisaba, mirá que llego más tarde, mirá que no llego, mirá que me pasó esto. Tenías la incertidumbre de llegar y que la persona que ibas a esperar esté o no esté. No teníamos manera de avisar. Hoy estamos más comunicados que nunca y los avances tecnológicos están buenísimos, pero también siempre digo que es la era de la mayor descomunicación, porque estamos incomunicados también. A veces hay familias que están sentadas en una misma mesa y están todos con el celular y capaz que no se hablan entre sí, que no se comunican, o que se comunican por chat, se comunican por alguna aplicación de mensajería. Lo bueno es que la comunicación avanzó y uno se puede informar más fácil, uno puede tener acceso a la información, pero con el acceso a la información
vino un problema también. Hace unos años surgieron atrás en internet lo que se conoce como las fake news. ¿Qué son las fake news? Son las noticias falsas. Hoy es tan fácil crear una noticia falsa y sembrar el pánico. De hecho, con las cadenas de WhatsApp muchas veces se crean cadenas falsas y uno puede decir, ¿y con qué propósito? Con ninguno, porque no hay ningún propósito, no se gana absolutamente nada con crear una cadena falsa, pero es muy fácil crear una cadena falsa, es muy sencillo. Y se envían mensajes y la gente los reenvía, mirá lo que va a pasar, mirá lo que va a suceder. En las famosas cadenas de WhatsApp, hace poco estaba circulando una cadena que si no lo compartías con 20 personas, el WhatsApp se te iba a cerrar y te lo iban a cobrar y qué sé yo, y bueno, y todo el mundo ahí compartiendo desesperado, diciendo me van a cerrar el WhatsApp, me lo van a cancelar, y todo ese tipo de cosas. De repente se escucha un ruidito hace unos años atrás. Explotó un transformador acá en Campana, que son cosas comunes que pasan por la electricidad, están sobrecargados, explotó un transformador y a un gracioso se le ocurrió decir, hola, soy el gerente de la Axion, está por explotar todo. Y empezaron todos a compartir, mirá lo que dijo el gerente de la Axion, que va a explotar todo. Mentira, pero la gente comparte ahí enseguida y lamentablemente es tan fácil hoy con las noticias falsas destruir. Se puede destruir la reputación de una persona rápidamente. Qué simple que es compartir hoy en un grupo de Campana, en un grupo de compra-venta donde todo el mundo ve. Cuando uno quiere difamar a alguien, uno comparte algo y la gente no va a verificar si eso es verdad o no. Simplemente le va a dar compartir, ¿no? Porque parece que el chusmerío genera interés en las personas. Por eso es que la Biblia dice de que la murmuración es un pecado y lo llama a Satanás el padre de la mentira. Porque tiene la capacidad de poder crear mentiras, de poder inventar difamación. Y hoy en día, como les decía, lamentablemente es muy sencillo y muy fácil. Por eso es que yo les quiero decir como experto en la materia, porque trabajo hace años con internet y con seguridad informática, no crean todo lo que leen en internet. Hay gente que me dice, no, pastor, esta noticia es cierta porque la leí en internet. Es la primera fuente de la que usted tiene que desconfiar. Cuando le comparten algo por internet, es la primera fuente en la que usted tiene que desconfiar, porque lleva segundos hacer validar una noticia que es falsa y lleva segundos difundirla. Entonces, si no son medios de comunicación oficiales, usted no crea en esos medios. El otro día nos reímos porque nos compartieron una noticia falsa sobre el dólar y yo me empecé a reír porque sabía que era falsa. No, pero hay gente que dijo, no, mirá, el dólar bajó tanto, chau, no, se pudrió todo y lo están pasando en la tele. Qué raro. Y lo primero que les dije a la persona que me lo compartió, verifica la fuente. Tranquilo. Verifica la fuente, fíjate si lo que te están diciendo es real, porque no creo que sea cierto, porque no tiene lógica. Pero a veces las noticias nos alarman. Yo he sido víctima de noticias falsas, muchas veces he creído algo que me compartieron y después empecé a ver cuáles son los parámetros que tengo que saber para darme cuenta si la noticia es real o no. Cuando no verificamos las fuentes, somos más propensos a estar confundidos, a confundirnos, ¿no? Uno tiene que saber de dónde vienen las cosas que le dicen. Una vez estábamos en casa con un grupo de hermanos y yo tenía una moto, en ese momento siempre tuve moto, pero que la dejaba ahí en la puerta del departamento donde yo vivía. Y una hermana entra desesperada y me dice, pastor, no está la moto. Y yo estaba sentado en el sillón tranquilo y se levantaron todos corriendo y me dijeron, pastor, vamos a ver rápido. Y yo me levanté tranquilo con toda mi pachorra, ¿no? Y me decían, ¿y por qué estás tan tranquilo? Le digo, porque conozco la fuente y la hermana es muy buena, pero es distraída. Y dice, no, pero me dijo que la moto no estaba abajo. Le digo, mira, la moto estaba ahí al frente de la puerta. Te aseguro que le pasó por al lado y no la vio. No, me dice, no puede ser, pastor. Si dice que no está la moto, no está. Y bajo y la moto estaba en la puerta. Para entrar, de hecho, tuvo que esquivar la moto. Y dijo que la moto no estaba. Entonces le digo, quédense tranquilos, le digo, que no pasa nada. Cuando uno conoce la fuente, uno tiene que aprender a estar tranquilo. Tenemos que en este tiempo ir a verificar las fuentes. Aún le voy a decir algo cuando uno recibe una palabra de parte de Dios.
creo en los hombres de Dios, creo en los profetas, creo en las personas que nos ministran y que nos traen una palabra de parte de Dios. Pero ¿sabes qué? Aún así, nosotros como hijos de Dios tenemos que aprender a verificar las fuentes. Tenemos que saber de dónde viene esa palabra. Aún cuando uno cree haber escuchado al Señor, y les voy a decir cree haber escuchado al Señor porque somos seres humanos y nos podemos equivocar. Yo creo que Dios me dijo algo y a veces Dios no te dijo nada. No estoy diciendo que Dios no te habla, Estoy diciendo que muchas veces es nuestro deseo de que Dios nos hable o de querer escuchar algo y decimos Dios me dijo. Y hay que tener mucho cuidado con el Dios me dijo. Yo escuché personas que le tienen bronca a alguien y porque le tienen bronca dicen, me puse a orar y Dios me dijo ya que fulanito es un desgraciado. No, Dios no te dijo nada, le tenés bronca a fulanito. Pero a veces es más fácil decir que me lo dijo Dios para no aceptar realmente lo que me está pasando. Para no aceptar realmente mi realidad. Entonces lo meto a Dios en el medio para no hacerme cargo de mis decisiones. Tenemos que tener cuidado. Pastor, Dios me dijo algo porque yo tuve un sueño. Yo también tengo sueño todos los días y más hasta ahora, ¿no? ¿Estoy diciendo que Dios no habla a través de los sueños? No estoy diciendo eso. Dios habla y Dios puede dar sueños proféticos. Pero usted tiene que también tiene que aprender a verificar las fuentes de sus sueños. Le voy a explicar algo. El cerebro humano tiene la capacidad de asociar y de disociar acontecimientos que nosotros queremos para el futuro o cosas que no queremos. ¿Esto qué quiere decir? Que uno puede soñar lo que quiere tener y no tiene, y uno puede soñar las cosas a las cuales les tiene miedo. Si usted le tiene miedo a algo, es muy probable que su cerebro esté sugestionado y vaya a soñar o a asociar que le pasa las cosas a las que usted tiene miedo. Yo soñé que me visitaba mi suegra ayer y se quedaba una semana. Pero no, sé que no va a venir. Y el cerebro tiene esa capacidad, ¿sabía? Y hay gente que dice, y soñé esto, y soñé el otro. Y hay un montón de cosas. O sea, yo sé, repito nuevamente, sé que hay sueños que vienen de parte de Dios. Y le voy a dar un tip, le voy a dar una característica para que usted lo tenga en cuenta. Cuando Dios le va a avisar algo a través de un sueño, así sea algo malo, los sueños de Dios traen paz. Son para avisar y son para advertir. Si usted tuvo un sueño, se levantó transpirado, se levantó mal, se levantó con esa sensación de fue real esto que sucedió malo, eso no viene de parte de Dios. Quédese tranquilo. A veces el enemigo también se mete en los sueños para confundirnos. A veces el enemigo nos habla. ¿Usted sabe que los demonios también profetizan? ¿Sabía eso? ¿Sabe que los demonios tienen la capacidad de poder hablar del futuro, de poder hablar de nuestros temores, de poder hablar de un montón de cosas? El apóstol Pablo dice que no todos los espíritus son espíritus ministradores. ¿Usted sabía eso? Y hay gente que dice, no, pero yo me encontré, yo vi un ángel, yo vi esto, yo vi el otro y yo escuché y me ministró esto. No todos los espíritus son espíritus ministradores. Por eso que la Biblia dice que así baje un ángel anunciando otro evangelio, nosotros tenemos que tener la capacidad de saber que eso no es de Dios. Entonces, no se sugestione. Hay sueños que vienen. Hoy no voy a hablar acerca de los sueños, pero bueno, está relacionado con el tema, ¿no? Con verificar las fuentes. Hay sueños que vienen de la indigestión de lo que nos comimos. Y le echamos la culpa al diablo y es la pizza que te clavaste. ¿No? Y decimos, no, pero este sueño que yo tuve, una amiga de mi mamá un día me dice, Gladys, me dice, no sabes, me comí una docena de empanadas y una pizza y media, 60 y pico de años, la señora dice, y me cayó mal la Sevená, dice que estaba caliente. Claro, después tuvo sueños. Y es una cuestión hasta podríamos decir que es una cuestión lógica. No, porque uno puede llegar a soñar, pero uno tiene que aprender siempre a verificar las fuentes. Hay algo que me gusta en esta palabra, en 1 de Timoteo capítulo 2, versículo 5. Dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Quiero que podamos leer hasta ahí solamente y hablar un poquito de este versículo porque tiene muchísima profundidad.
Me encanta esto, dice, hay un solo Dios. Y esto está muy bueno para tener en cuenta cuando se nos está queriendo engañar o hablar de la idolatría. Yo escuché muchas religiones que quieren comparar a Dios y que te dicen, mira, esta imagen que tengo acá es Dios. Y esta imagen así fea es el Espíritu Santo. Y esta imagen así otra, que es una imagen fea también, representa a Jesús. ¿Y sabes qué dijo Dios? Que no le podemos hacer ni imagen ni semejanza. Y que nada ni nadie se le parece. ¿Y sabes qué dijo Dios? Que hay un solo mediador entre Dios y el hombre, y es Jesús. Así que si te dicen que para conectarte con Dios vos tenés que hacer tal cosa, tenés que prender una vela, tenés que ir a un lugar, tenés que ir a una iglesia, tenés que hacer esto, el otro, es mentira. Y voy a romper otro mito más. Ustedes saben que yo como pastor incentivo a la gente a que se congregue. Pero ni siquiera necesitas la iglesia como mediadora para conectarte con Dios. Ni siquiera la iglesia puede mediar entre la conexión entre vos y el Señor. Vos podés, y este es el título de esta prédica, ir a la fuente. Vos podés acercarte a la fuente de vida sin ningún tipo de mediador. No necesitas ningún mediador para acercarte a Dios. Lamentablemente estamos viviendo tiempos donde hay tanta manipulación dentro del evangelio por parte de los pastores. Los pastores por miedo a perder congregantes, por miedo a perder diezmos y ofrendas, por miedo a perder popularidad, se creen ellos los mediadores entre Dios y el hombre. ¿Y sabes qué? Dice la Biblia que los siervos de Dios somos representantes de Dios. Pero atención con esto y cuidado con esto porque podemos pecar de idolatría. No somos mediadores. No somos mediadores. Dice la Biblia que el único mediador entre Dios y el hombre es Jesús. Y tenemos que aprender que nosotros tenemos la capacidad de ir a la fuente y tenemos la capacidad de analizar las fuentes aún de lo que recibimos. La palabra que me soltaron viene realmente de parte de Dios. ¿Es segura esa palabra? Un día viene una hermana llorando y me dice, pastor, no sabe lo mal que estoy porque me soltaron una palabra y me dijeron que me voy a enfermar y me dijeron que me voy a morir y me dijeron que me va a pasar esto. Y le digo, ¿quién te lo dijo? Y me dice, me lo dijo un profeta. Y le digo, ¿qué profeta te lo dijo? De ese muchacho que vino una vez a la iglesia y que se sentó allá atrás y me dijo todo esto y me puso tan mal. Y yo le digo, ese muchacho, le digo, mirá vos. Ese muchacho que tiene 3 matrimonios fallidos, tiene 3 mujeres, tiene hijos por todos lados, que no congrega en ningún lado, que está totalmente desordenado en su vida, que no tiene trabajo, que vive de arriba. Ese es el profeta que te soltó la palabra y que vos le creíste. La Biblia dice que no hay profetas que vivan en desorden, que no hay profetas que vivan en sujeción. Pero eso lo tomó. Lo tomó, lo creyó, lo activó en su vida y todo lo bueno que Dios le dijo, no, eso no creyó nada. Pero es increíble la capacidad que tenemos para aceptar lo malo y lo negativo y a veces no verificamos la fuente. No verificamos de dónde vienen esas fuentes. No verificamos de dónde viene. ¿Sabes qué? Lo que Dios habla trae paz. Lo que Dios habla trae bendición. Lo que Dios habla, dice la Biblia, exhorta, consuela y edifica. Entonces, si Dios te está hablando, vos podés ir a verificar esa fuente y saber si realmente Dios te está hablando. El problema es que los pastores muchas veces manipulan eso para hacerse creer que son ellos los que te pueden conectar con Dios. Y no es así. Te podemos mostrar un camino, te podemos enseñar, pero lo cierto es que cualquiera puede acercarse a Dios. Jesús dijo, el que viene a mí, yo no lo echo fuera. El problema es que la religión nos ha puesto tantas condiciones para acercarnos a Jesús. Yo me crié en iglesias que estaban llenos de reglas y llenos de normas de seres humanos que no estaban ni siquiera en la Biblia. Pero cuando venía una persona le decían, te tenés que sentar de este lado, te tenés que sacar la gorra, no te podés poner un arito, no te podés vestir así. ¿Y sabés qué pasaba? Las personas se terminaban yendo en lugar de acercarse a Jesús. Les poníamos condiciones a las personas para que se puedan acercar a Dios. Sin embargo, Dios no pone ninguna condición para que nos acerquemos a Él.
Ni siquiera importa, mirá lo que te voy a decir, y quizás para muchos puede parecer un sacrilegio, pero ni siquiera importa si estás en pecado para acercarte a Dios. Acércate igual. ¿Sabes cuánta gente escuché que me dice, pastor, yo quiero ir a la iglesia, pero cuando arreglo unas cositas, porque ahora estoy mal. Cuando esté un poquito mejor, me voy a acercar. Y yo le decía, es lo mismo que me digas que vas a ir al médico cuando te cures. Vos necesitas ahora. Así como está, no, pastor, pero yo sé que estoy haciendo las cosas mal. Acércate igual. Y no estoy haciendo apología del pecado. La paga del pecado es muerte, y si pecas te vas al infierno, y es un principio bíblico. Pero si no empezás a tomar el medicamento, no te vas a curar nunca. Si no empezás con el tratamiento, no te vas a curar nunca. Si no te acercás a la presencia de Dios, si no te acercás a la fuente de vida, dejá de buscar mediadores y andá a la fuente. Dice la Biblia que había un estanque llamado Betesda, el estanque de Betesda, donde muchos enfermos iban a ese lugar y cuando descendían de vez en cuando dice que bajaba un ángel, agitaba las aguas y la gente se sanaba. Y había una persona que no podía llegar. Estaba limitada en sus movimientos y no podía llegar esta persona. Y dice que el mismo Jesús se le acercó y le dijo, ¿querés ser sano? Y fue muy loco esto porque le dice, sí, yo quiero ser sano, pero no puedo llegar a la fuente. Yo quiero ser sano, pero no puedo hacer esto, pastor. No puedo ser sano. Y el mismo Jesús le estaba preguntando si quería ser sano. El que lo podía sanar, el que lo podía ver todo, él estaba delante de la fuente. Sin embargo, se estaba preocupando porque no podía llegar al estanque. Es muy loco esto, ¿no? ¿Cuántas veces estamos preocupados por cosas insignificantes y no aprendemos a correr a la presencia del Señor? Una vez yo bajaba del tren, creo que lo conté esto en varias oportunidades. Bajaba del tren y veo una vecina que estaba corriendo de acá para allá y le pregunto, ¿qué te pasa? Y me dice, no, pasa que mi hija se manifestó, me dice, está endemoniada. Entonces le digo, bueno, vamos a orar por ella. Y me dice, no, tengo que esperar que venga el apóstol. Y le digo, ¿por qué? No, porque el apóstol la puede liberar solamente. Le digo, pero pará, yo creo que tengo el mismo Dios que tu apóstol, le digo. ¿Cuál es el problema? Pero ¿qué pasa? Como les decía hoy, los pastores muchas veces han generado este ambiente de manipulación donde creen que son ellos los únicos que te pueden acercar a Dios. Porque si mi apóstol no desata mi llamado, ¿quién te dijo eso? Si mi apóstol no desata el potencial que yo tengo, el potencial que tenés lo desata el Señor. Por medio de la obediencia a Dios, por medio de hacer las cosas bien. Y no estoy diciendo con esto que no hay que tener cobertura, que no tenés que estar bajo autoridad. No estoy diciendo eso, No quiero que se malinterprete. Lo que quiero decir es que no hay mediador entre Dios y el hombre. Tenés la capacidad de ir a la fuente. Yo el otro día tuve un problema, me querían cobrar una deuda que no correspondía que me la cobren. Y me llamó un estudio jurídico y los estudios jurídicos son a veces muy increpantes, muy insistentes y hasta algunos inclusive son agresivos, te patotean para que pagues. Y yo le decía, mira, no me corresponde pagar esta deuda, pero bueno, la deuda ya estaba, ya figuraba a mi nombre, yo no tengo deudas y no quería ir al veraz. Entonces yo le digo, mira, aunque no me corresponde, yo te voy a pagar, decime cuánto es. Y me pusieron un número mucho más alto. Entonces me dice, mirá que yo soy el abogado tanto y que tengo esto y que te conviene pagar. Y le digo, mirá, vos no sos abogado de nada, le digo. Pasame tu matrícula y folio. Vos sos un empleado de call center. Pasame con tu jefe. No, porque mirá que esto, que el otro. Le corté. Me llamó de vuelta y me dice, no, porque mirá. Le digo, si no, yo con vos no voy a hablar. Pasame con tu jefe, le dije. Yo voy a hablar con la persona que tengo que hablar. Y le insistí y me llamó 2 o 3 veces hasta que finalmente me llamó otro que me di cuenta que era el jefe porque me cobró la verdadera deuda. Lo que me tenía que cobrar era la persona que tomaba las decisiones. Y le dije, ahora sí, con vos voy a hablar. Yo voy a hablar con quien tenga que hablar porque yo tengo la capacidad de ir a la fuente. Yo te voy a decir algo. Dios va a poner personas a tu lado para bendecirte. Para darte una palabra de bendición, para levantarte. Pero también te quiero decir algo de parte de Dios que no te va a gustar. Va a haber situaciones en tu vida donde Dios va a permitir que nadie llegue. Y te lo voy a repetir. Va a haber situaciones en tu vida donde vas a estar solo. Va a haber situaciones donde lo llames al pastor
y no te puedas comunicar. Donde la llames a la pastora y no te puedas comunicar como siempre. Eso es normal. Pero va a haber situaciones en tu vida donde llames a tus amigos y no puedan estar. Una persona me decía el otro día, cuando más necesito a mi psicóloga, la llamo por teléfono y no me puede atender. Y mi esposa le dice, Dios está permitiendo que no te puedas comunicar con la psicóloga. Si no te puedes comunicar con la psicóloga es porque Dios no lo está permitiendo. Dios está permitiendo que vos no puedas comunicarte. ¿Y por qué? Porque quiere que dependas de Él. A veces Dios va a permitir la necesidad para que dependas de Él. A veces Dios va a permitir que se te cierren puertas de trabajo para que dependas de Él. A veces Dios va a permitir que personas de tu propia familia te abandonen para que puedas tener una total dependencia de Él. La Biblia dice que el pueblo de Dios, cuando ellos estaban en el desierto, Dios les daba el maná de todos los días y ellos no podían guardar maná para el otro día. El maná era una especie de comida proteínica en ese momento que descendía del cielo, dice la Biblia, y ellos comían eso todos los días. Y Dios les dijo algo importante, no guarden, no guarden. Ellos no podían guardar para el otro día, podían comerse, podían saciar, pero Dios les decía no guarden. ¿Por qué? Porque eso les iba a llevar a la dependencia. A todos los días tenés que buscar al Señor. A todos los días ir a la presencia de Dios para necesitar ser llenos y ser saciados. Quiero preguntarte hoy, ¿a dónde corres cuando hay necesidad? ¿A dónde corres? ¿Corres a los amigos? ¿Corres al médico? ¿Corres a tu pastor? ¿Corres al psicólogo? Nada de eso está mal, ¿eh? Quiero aclarar, nada de eso está mal. Pero hay que aprender a ir a la fuente. Hay que aprender a hablar con el jefe. ¿Tenés acceso al jefe? Dejá de hablar con los empleados. Tenés acceso, tenés línea directa con el jefe, tenés línea directa con el que toma las decisiones. Dejá de hablar con los empleados. Aprendé a ir a la fuente y aprendé a verificar la fuente. Qué importante que es que sepamos con quién estamos hablando. Ayer hablábamos con los jóvenes acerca de la identidad y es tener la capacidad de saber que somos hijos de Dios sobre todas las cosas. No nos equivoquemos, cometamos pecados, estemos apartados. Nunca perdemos nuestro lugar de hijos. El lugar que tenemos como hijos de Dios es único. ¿Y sabes qué? Esa identidad que tenemos como hijo nos da un acceso directo al Padre en todo tiempo y en todo momento. Yo siempre digo que el amor que tiene una madre por su hijo es un amor único. Imagínense esta situación. 4 de la mañana y yo necesito un vaso de agua y no me quiero levantar. Yo podría llamar a alguno de mis hijos. No se imagine las cosas que me pueden llegar a decir mis hijos. Los llamo a las 4 de la mañana para que se levanten a traerme un vaso de agua. Le puedo decir a mi esposa que te lo traiga tu abuela, me va a decir. Si se despierta. Pero ¿qué pasa cuando una madre siente llorar a su hijo? Sale corriendo. A cualquier hora y en cualquier momento. El hijo llora porque sabe que depende de la fuente y que la fuente va a responder. Nosotros cantamos muchas canciones acá en la iglesia con la frase Abba, Abba Padre. Y vos sabés que en el hebreo y en el arameo la palabra Abba no tiene una traducción. Vos sabés que la palabra Abba es un balbuceo. Como un bebé que está llamando a su papá o a su mamá. Es un balbuceo que solamente el padre puede entender y puede interpretar. Es un lenguaje único. Yo me acuerdo en Malena cuando era chiquita, cuando era bebé, sus primeras palabras, y Jessica se acercaba y le decía, mamá. Decí mamá. Y Malena ya Contreras, chiquita, decía, papá. No, mamá, pa. Le decía, ¿no? Y yo ya entendía eso. Y cuando la retaba la madre, yo escuchaba que decía, pa, y yo ya salía corriendo. ¿No? Iba a la fuente ella, ¿no?
Yo decía, no retea a la nena, déjamela a mí. Porque Dios sabe, porque Dios nos conoce. Y porque tenemos la capacidad de acercarnos al trono de gracia. Y Él siempre nos recibe, estemos como estemos. Hoy vas a aprender, yo creo que hoy te vas a ir ministrado para saber verificar las fuentes, para saber verificar lo que viene de parte de Dios y saber que puedes acceder a Él siempre. Que Él está disponible 24 horas. Que no molestás. Quiero cerrar con esto porque hay gente que tiene el concepto y la idea de que molesta a Dios. Mirá si voy a molestar a Dios por esa estupidez, por lo que me está pasando a mí. Y siempre para un padre, el hijo es la prioridad. Así que no importa lo tonto que creas lo que te está pasando, corre a los brazos de papá. Corre a los brazos del Señor porque Él te va a prestar atención. Y no importa si es desubicado, no importa si es fuera de tiempo, no importa. El hijo puede interrumpir en cualquier momento. Yo tengo la ventaja y la desventaja de trabajar desde casa. Digo que es una ventaja porque, puedo manejar mis horarios, puedo trabajar, a veces solo me pongo en la parte de arriba y abajo estoy en pijama, sentado en la computadora, ¿no? Y de arriba, desde la webcam, se ve todo bien, que estoy con una camisa o estoy con un saco y abajo estoy en pijama. Con las pantuflas ahí trabajando en casa, manejo mis horarios y está muy bueno eso. Pero a veces me toca tratar con gente por videoconferencia. Y un día estaba en una conferencia en inglés con un gringo, estábamos hablando, un empresario muy importante, hablando yo ahí en inglés, preparé todo para que no se vea la cama extendida, pongo la cámara que me apunte bien a mí, ahí todo protocolar, hablando con el gringo, yes sir, no problem. Empezamos ahí a negociar y esto y el otro. Y de repente viene Julián corriendo en calzón y me dice, papá, quiero hacer caca. Entonces le digo, excuse me sir, do you call me in another moment please? Le digo, ¿pueden llamarme por favor en otro momento? Le digo que tengo que ir a atender un asunto importante. Y el niño vino a la fuente. Y qué importante que nosotros podamos correr siempre a la presencia del Señor. Corre a Dios. No importa dónde estés. No importa que sea lo que te pase, no importa con quién estés, aprende a correr a la presencia de Dios. Mira, mientras más te acerques a Dios, menos vas a necesitar a las personas. Y está mal eso, está mal que no necesitemos a las personas. Y no, a veces necesitamos, hay personas que son de mucha bendición en nuestra vida. Pero saber que nuestra dependencia, decía el salmista, mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Yo corro a la fuente, yo hablo con el jefe, no necesito hablar con otra persona porque el Rey de Reyes y Señor de Señores es quien me va a recibir. Ponete de pie por un momento.